Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos desde la calurosa Tequisquiapan. Seguimos teniendo un poquito de calor, no como la otra semana, pero ahí estamos ya en el calorcito. Vamos a empezar nuestro pequeño momento con nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle su dirección a nuestro Señor. Si empiezan a ver que estoy dando manotazos es porque anda una mosca aquí loca. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que te da, Señor, de poder abrir tu palabra en estos momentos. Gracias porque podemos tener este pequeño momento contigo, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Así es que quita lo que puede estorbar nuestras mentes, nuestros corazones, y permite que estemos totalmente atentos a tu voz. Así es que bendícenos, Señor. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias ahí, hermanos, en Primera de Pedro. Híjole, anda muy brava esta mosca aquí. A ver si no me la como. No, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Y bueno, vamos a ir leyendo y desglosando el pasaje. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Finalmente Pedro está saludando a todos los hermanos que salieron de la persecución. Recordamos que Saulo era el perseguidor principal y se comenzaron a extender los hermanos, y bueno, ya cuando se convirtió Pablo, entonces ya se quedaban aquellas ciudades. Por eso dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice ahí el versículo 2, hermanos: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Finalmente está hablando de la salvación. Y bueno, aquí hay que aclarar un poquito, sobre todo por la palabra elegidos, ¿verdad? No es que haya Dios elegido solamente a algunos, no. Y desgraciadamente está floreciendo mucho esa doctrina errónea, para mí errónea. No, simple y sencillamente todos los seres humanos pueden ser elegidos a salvación. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por todos los seres humanos, no solamente por sultano, mengano y perengano, ¿va? No, el problema no es Dios. O sea, Dios se dio a sí mismo por todos los seres humanos. El problema son los seres humanos. Ellos eligen. Yo elegí ser hijo de Dios hace 42 años, y a lo mejor tú, amigo o amiga que me estás escuchando, no has elegido ser hijo de Dios. Entonces es elección. O sea, en el sentido de que te dejes convencer por el Espíritu Santo, te dejes convencer por la palabra de Dios y decidas aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces dice ahí, para ser rociados, dice ahí, para ser santificados en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que no es otra cosa más que la cobertura que Dios nos da a través de la sangre de Jesucristo, para perdón de nuestros pecados. Dice ahí, versículo 3, hermanos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y al referirse ahí renacer, es que finalmente uno, cuando acepta a Cristo, tiene un nuevo nacimiento, renace, como Jesucristo mismo lo dijo a Nicodemo. Recordar ahí en Juan capítulo 3 que tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo le dijo: tengo que volver a entrar al vientre. No estaba hablando de eso, estaba hablando de lo espiritual, porque eso es lo que tenemos que entender nosotros. Todos los seres humanos no somos como los animales mueren y hasta ahí llegan, pero los seres humanos tenemos una parte que Dios nos dio, que vuelve a Dios para estar con Dios para siempre, o para estar lejos de Dios para siempre. Entonces, ¿quién escoge? Nosotros mismos. Si tú, querido amigo y amiga, te dejas convencer por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, estoy seguro que vas a decidir aceptar a Cristo y estar con Dios para siempre. Pero si tú lo rechazas, como estábamos viendo la semana pasada,
Y hay mucha gente que lo ha rechazado, no una vez, no dos veces, sino varias veces. Ellos lo que quieren, ellos mismos están escogiendo, mejor dicho, pasar la eternidad lejos de Dios. Pero aquí, como dice el versículo 3, bendito el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y es cierto, nos hizo renacer, ¿verdad? Y luego dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Otra parte de la Biblia dice que tú y yo somos coherederos con Cristo. ¿Y qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este preciso momento? No solamente está intercediendo por nosotros ahí a la diestra del Padre, sino también está preparando el lugar para nosotros. Y esa es la herencia incorruptible que vamos a tener, esa herencia incontaminada, esa herencia inmarcesible. Y dice ahí, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros. Dice vosotros, pues está hablándoles para ustedes, ¿verdad? O sea, nosotros. Y luego dice ahí, versículo 5, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Yo creo que lo vas a entender más claramente. La próxima semana, el primero, el 1, 2, 3 y 4 de abril, es lo que en el mundo se conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa. Y hay unos lugares donde hacen una representación de Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que todos aquellos que hacen esa representación de Jesucristo ni siquiera creen en Él. No tienen su fe puesta en Él. Tienen fe puesta en otras imágenes, menos en el Señor Jesucristo. Y aún lo representan. Y es absurdo, ¿por qué? Porque a fin de cuentas ni creen en Él. Creen más en su mamá, una mujer, un ser humano, creen más en su mamá que en el mismo Señor Jesucristo. Si tú dices, bueno, yo creo en Dios, bueno, todavía, pero hay personas que creen más en la mamá de Jesús que en el mismo Jesucristo. Entonces dice ahí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Somos guardados por de qué? De ir al infierno. Somos guardados de la condenación. Somos guardados de ser llamados culpables cuando pase el juicio allá en el futuro, especialmente el juicio del gran trono blanco. Somos guardados mediante la fe, dice, para alcanzar salvación. Nosotros ya la tenemos, los que hemos aceptado a Cristo tenemos esa salvación. ¿Pero a qué se refiere aquí? Que cuando Cristo venga por nosotros, nos vamos a ir al cielo inmediatamente y vamos a ser transformados. Este cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Dice, esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y eso es cierto, gracias a Dios, porque Dios permite en nuestra vida situaciones difíciles, dolor, angustia, preocupación. Ahora, cuando tú y yo caemos en afán o sobre preocupación, ya no es porque Dios lo esté permitiendo, sino que tú o yo mismo estamos decidiendo estar en esa sobre preocupación o esa sobre angustia o el no entender que tú y yo tenemos todo lo necesario para estar bien con Dios. Y vean lo que dice, tenemos que tener diferentes tiempos, si es necesario, de aflicción, diversas pruebas. ¿Con qué propósito? Y para que sometida a prueba vuestra fe, dice ahí el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Finalmente, Dios permite pruebas en nuestra vida para ver qué tan firmes estamos, qué tan seguros estamos de las decisiones que tomamos para con Él. Sí, Él lo hace. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos, el cual, aunque la mitad del versículo 7, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo.
Y yo creo que también, aún antes podemos honrar y glorificar a nuestro Dios o decirle, Señor, estoy pasando por esta situación, permite que en esta situación yo responda bien y tu nombre sea glorificado, sea exaltado, sea bendecido, sea alabado. Y sí, ¿no? Dios está esperando eso de nosotros. Y luego dice ahí, hermanos, a quien amáis sin haber visto, y gloria a Dios por eso. La verdad de las cosas es que nosotros los hijos de Dios, los que en verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos amor para con Él. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué nos gozamos? ¿Por qué tenemos ese amor? Porque sabemos que nosotros ya hemos sido perdonados. Cuando tú y yo reconocemos delante de Dios que somos pecadores y que ese pecado me aparta o me aleja o me pone lejos de Dios, y yo reconozco que ese pecado me está poniendo lejos de Dios y puede ser para siempre, pero yo le digo, Señor, de verdad, con todo mi corazón te pido perdón, me arrepiento genuinamente de todos mis pecados y te pido perdón, Dios nos perdona. Pero no solamente necesitas hacer eso, sino que también necesitas creer en el Señor Jesucristo, porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces no solamente es arrepentirme de mis pecados y pedirle perdón, sino decirle que crees en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese que van a celebrar dentro de una semana. Muchos, y muchos de ellos no creen en ese sacrificio, no lo han aceptado en su corazón. Y precisamente eso. Y después decirle, y te acepto en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando tú y yo hacemos una oración así, yo ya la hice hace 42 años, inmediatamente Dios la escucha, inmediatamente Dios nos perdona, inmediatamente Dios nos da la salvación o la vida eterna, inmediatamente Dios apunta nuestro nombre en el libro de la vida y inmediatamente nos convertimos en hijos de Dios, siervos de Dios y administradores de su obra. Y esa es la verdad. A quien amáis sin haberle visto, dice el versículo 8, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin? Cuando estemos ahí en el cielo, eternamente y para siempre. ¿Qué es la salvación? De vuestras almas. Y la verdad de las cosas, hermanos, es de que sí, así va a suceder. Dios está esperando que cada uno de nosotros tengamos esa fe, pero esa fe genuina, esa creencia, ese creer verdadero que es creer en el Señor Jesucristo. Él pagó el precio, nadie más lo ha hecho, ningún ser humano por santo o bueno ha hecho nada por ti ni por mí. El único que lo ha hecho es el Señor Jesucristo, derramó su sangre, fue maltratado, fue golpeado, fue coronado de espinas, fue flagelado, o sea, le dieron azotes hasta casi deshacer su cuerpo, y no nomás eso, y desde ahí comenzó a sangrar, ¿verdad? Se desangró prácticamente, y no solamente eso, sino que fue clavado, y ahí sí fue clavado, no amarrado como los ponen, clavado en la cruz. Y fíjese, a lo mejor tú no lo sabes, pero los clavos eran como de unos 18 a 20 centímetros. Y como así de la cabeza y así del grosor. Estoy hablando de casi una pulgada a 1 centímetro de grosor la punta. Y sí, no podría ser aquí. Yo creo que fue acá. Porque aquí se desgarrarían todos los pequeños huesitos que tenemos aquí, todos los músculos. Pero acá tenemos, entonces fue aquí. Y los talones, en el empeine, uno empeine del otro, o del otro pie, ¿verdad? Bueno, y al fin de cuentas, Cristo murió por ti, querido amigo y amiga, por mí. Cristo murió por todos los seres humanos.
Y tristemente, la gran mayoría de los seres humanos le sigue rechazando. Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y te pedimos, Padre, que tú la bendigas. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder tener este pequeño momento contigo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.